Mira, tenemos que elegir las flores de la mesa. He quedado en llamar a la floristería antes del cierre. ¿Qué te parece? Perdona, mamá. Necesitaba airearme un poco después del trabajo. Pues me podías haber avisado, ¿no? En vez de tenerme esperando aquí, que yo también tengo muchas cosas que hacer en la comisaría. Quería estar sola y pensar. ¿Pero pensar en qué? Si nada de esto es tan difícil. En eso tienes toda la razón. Soy yo la que lo está haciendo complicado. Mira, yo sé que hay que tomar muchas decisiones para organizar una boda, pero son decisiones pequeñas. Lo que tienes que hacer es afrontarlas una a una. Ahora toca decidir las flores. Mira. Déjalo, mamá. He tomado una decisión. ¿Has elegido las flores tú? ¡Qué maravilla! No, olvídate de las flores y de todo lo demás. He decidido que no me caso. ¿Otra vez con esto, Aitana? No lo digas en ese tono. Lo he pensado muy bien. ¿Y cómo quieres que lo diga, hija? Porque esto mismo fue lo que me dijiste ayer, cuando decidiste seguir adelante. ¿Y mañana qué va a ser? ¿Que sí o que no? Que no. Que no me caso. Lo siento, pero no. No me tienes que pedir disculpas a mí. ¿Has pensado en Felipe? Le vas a dar un disgusto enorme. Pero tú, ¿de qué lado estás? Deberías ponerte de mi parte. Felipe ya tiene una madre. Y lo siento, pero no voy a pasar el resto de mi vida con alguien solo para que vosotras estéis contentas. Yo solamente quiero que estés segura del paso que vas a dar. Lo tengo claro. Muy bien, pues si lo tienes claro, perfecto. ¿Pero con tus antecedentes? ¿Qué antecedentes? Pues la carrera, por ejemplo. ¿Te acuerdas lo que te costó decidirte? Ya estamos con eso. No pierdes ocasión para echármelo en cara. No es un reproche, Aitana, es un hecho. Te cuesta mucho decidirte, eres muy indecisa. Primero fue enfermería, luego veterinaria, de repente abogada, luego ingeniera. ¿Y todo para qué? ¿Para volver al principio? Gracias, mamá. Me viene genial que me recuerdes eso ahora. Me siento súper respaldada. Pues es que alguien te lo tiene que recordar, Aitana. Porque vas a hacerle muchísimo daño a Felipe. Y si cancelas la boda ahora no va a haber marcha atrás, ¿lo tienes claro? No voy a cambiar de opinión. Está decidido. Supongo que eres tú la que necesita asumirlo. No, Aitana. No, ya hablaremos. No quiero acabar discutiendo. Bueno, salud porque has dado el primer paso, ¿verdad? Todavía no me lo creo. No sé si sentir alivio, pena o culpa. O un poquito de las tres, tal vez. ¿Y cómo se lo ha tomado él cuando le has dicho por qué no te vas a casar con él? Aún no se lo he dicho. Pero bueno, Aitana, ¿cómo se te ocurre estar aquí conmigo sin antes haber hablado con él? ¿No crees que debería ser el primero en saberlo? Ya lo sé, no te mosques. Bastante mal me siento ya. Es que no sé cómo decírselo. Me pongo atacada solo de pensarlo. Retrasando el momento, lo único que vas a hacer es empeorar las cosas. Se va a llevar un palo tremendo. Bueno, debes ser valiente y decirle la verdad. Que no te vas a casar con él porque... Porque te he conocido a ti. No, porque te estás conociendo a ti misma. Sí, ya lo sé. Pero va a ser un mal trago. Hoy me ha estado enviando canciones especiales para diferentes momentos de la ceremonia. ¿Qué pasa, que ya no se lleva lo de la marcha nupcial? Sí, pero está haciendo una playlist con nuestras canciones. La que sonaba cuando nos conocimos, la que oímos 1000 veces en nuestro primer viaje juntos, la que me oyó cantar en la ducha cuando nos mudamos. Ya, bueno, me lo puedo imaginar. Que habéis pasado muchos años juntos, tenéis muchas vivencias y se va a cuestionar todo ese pasado cuando le digas que te gustan las mujeres. Es que no sé si se lo voy a decir. Bueno, alguna razón tendrás que darle para explicarle que no te vas a casar porque vas a cortar con él, ¿verdad? Sí, claro. No puedo seguir engañándolo, tampoco quiero. No se lo merece. Pues no lo hagas. Sé valiente, dile la verdad, será doloroso, pero acabará entendiéndolo. No sé yo. A ver, el palo se lo va a llevar sí o sí. Pero porque Felipe está muy enamorado de ti, no porque le digas que eres lesbiana. Te ves muy bonita cuando te ríes así. No te burles. Que no me estoy burlando, tonta, es verdad. Te ves muy linda cuando haces eso. Deberías hacerlo más veces. Bueno, igual tú puedes ayudarme un poco. ¿Yo? ¿Cómo? No sé, no se me ocurre nada. It's like I'm standing on the street side, watching it crash and burn. You don't know how much I wanna scream. Esto me recuerda cuando yo empecé a salir con chicas y
no sé, me besaba así como en sitios clandestinos, ¿sabes? ¿Te daba palo? No, me daba miedo, porque en mi cultura y en mi época estaba como muy mal visto y era peligroso que algunas personas te vieran. Hasta que conocí a Araceli. ¿Tu primera novia? No, era como un rollete abierto. Y ella me empezó a llevar a sitios así como clandestinos, me empezó a introducir en el mundillo y allí todas pues nos besábamos y sentíamos que estábamos haciendo algo como peligroso y no sé, prohibido. ¿Tienes un morbo? Pues sí que lo tengo. Nos tomamos una y a casa. Pero tú crees que me voy a desmadrar para un día que salgo con lo que tengo yo en comisaría. ¿Qué tal? Aquí tenemos a la autoridad. Buenas noches. Tranquilo, Luis, solo venimos a tomar. Aquí todo el mundo es bienvenido. ¿Qué les pongo? Pues un gin tonic flojito. No, me sienta fatal. Yo todavía no sé qué voy a tomar. Bueno, pues mientras se lo piensan, voy a atender esa mesa. Gracias. Mira, ahí están tomando unos mojitos. ¿Qué te parece? No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Ay, Dios. Igual mejor nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos. Nos vamos.